que envió el Consejo Nacional Electoral. Del Consejo Nacional Electoral, una correspondencia firmada por la presidenta del CNE dirigida a la Asamblea Nacional, en la cual pone en tela de juicio la competencia que tiene esta Asamblea Nacional para legislar en materia electoral. Primero, debemos decir que nosotros vamos a aprobación de ley de referendos. La primera precisión que debemos hacer. Y vamos a explicar en este punto de la rueda de prensa, vamos a continuar, y cuáles son los basamentos legales y constitucionales que tenemos para esto y que desconoce el Consejo Nacional Electoral a través de su presidenta cuando nos envía esta correspondencia que básicamente intenta manipulación pública, planteando que es el poder electoral el único que tiene competencias para tomar la iniciativa legislativa en materia electoral. Esto es completamente falso. Nos amparamos para decirlo en varias cosas. A propósito, en varios actos hechos por la Asamblea Nacional anterior. Primero, nos amparamos en el artículo 187 de nuestra Constitución, que desarrolla las competencias de la Asamblea Nacional. En su numeral primero, afirma claramente el constituyente que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Es decir, la Asamblea tiene competencias para legislar alrededor de todos los poderes constituidos en Venezuela, entre ellos, por supuesto, el poder electoral. Adicionalmente a esta afirmación constitucional, que es absolutamente contundente, debemos decir que la propia Asamblea Nacional, en el pasado, cuando aprobó la ley de procesos electorales, que es la ley orgánica que regula todos los procesos electorales en Venezuela, aceptó la iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional. La aceptó, y aquí está la prueba, cuando el diputado Darío Vivas, quien estaba dirigiendo la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, en aquel momento, el 20 de mayo del 2009, envía la ley orgánica de procesos electorales a la directiva, y esta directiva acepta la iniciativa legislativa y procede, como efectivamente hizo, a la aprobación de la ley orgánica de procesos electorales. Es decir, la propia ley que regula todos los procesos electorales en Venezuela, que está vigente el día de hoy, fue aprobada por la Asamblea Nacional y no precisamente por iniciativa del Poder Electoral, sino que fue por iniciativa del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través del diputado Darío Vivas y otros diputados de la comisión correspondiente. Es decir, miente la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando comete la arbitrariedad de afirmar que corresponde solo al Poder Electoral esta prerrogativa. Pero adicionalmente a eso, el propio Consejo Nacional Electoral, en fecha 6 de septiembre del 2007, cuando promulga el reglamento de referendos, en el segundo considerando de ese reglamento, afirma que está desarrollando el reglamento porque la Asamblea Nacional no ha aprobado la ley de referendos que tenía que aprobar, como efectivamente tenía que aprobar, porque la ley de referendos es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con el pueblo venezolano, y es una deuda que tiene con el poder electoral, que si el poder electoral hubiera tomado la iniciativa de enviarnos la ley, la estuviéramos discutiendo. Pero la DIVA puede tener iniciativa que es de la nacional, que el CNE con esto, que nos margen de la... Mas no lo va a lograr detener el proceso de formación de una ley, en este caso la ley de referendos. Nosotros en los próximos días, una vez terminado el trabajo en la Comisión de Política Interior, vamos a traer a segunda discusión la ley de referendos y la haremos, porque no es posible que el gobierno, y esto es algo importante que debemos decir, que el gobierno busca a través del agavillamiento con el resto de los poderes que le son afines, que controla, como el poder del Tribunal Supremo de Justicia y ahora el Consejo Nacional Electoral, detener las actividades de la Asamblea Nacional. En la actitud de aquel que ni lava ni presta la batea, está el gobierno intentando frenar todas las iniciativas que toma esta
Asamblea Nacional, como es el caso de la ley de referendos, en este caso a través del Consejo Nacional Electoral. Pero han ocurrido cosas, la última, en los últimos días, que debemos reafirmar el día de hoy, porque el pueblo tiene que saber al límite que está llegando el gobierno cuando se trata de desconocer su propia Constitución, de pisotear la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través, por ejemplo, del veto a la ley del Banco Central de Venezuela, de un veto por inconstitucional. El pueblo venezolano tiene que saber que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de vetar la ley del Banco Central, que estuvo vigente durante un periodo de tiempo importante y que fue promulgada por el propio presidente Maduro. Porque la reforma que nosotros acabamos de hacer fue para restituir esa ley que había sido en mala hora reformada. De tal manera que la propia Sala Constitucional está declarando inconstitucional leyes que han tenido vigencia